Hola a todos los jóvenes y a la comunidad educativa. Sean todos bienvenidos a De Mente Abierta, un espacio dedicado a ayudar y a entender la salud mental, donde abordaremos temas relevantes para ustedes, nuestro público, y episodio tras episodio estaremos con expertos donde trataremos temas como la depresión, la ansiedad, el miedo al rechazo y demás. El día de hoy no me encuentro sola y seré la conductora de este programa, Dafne Lara, y estoy con Taisha Legros, una increíble amiga y joven estrella. Así es, Dafne, soy Taisha Legros y en el día de hoy estaremos hablando de un tema un tanto sensible, pero muy importante para nosotros, como lo es la salud mental. Así es, como jóvenes que somos a diario, sabemos que todos cargamos con un peso y tenemos nuestros problemas. Taisha es una compañera cercana mía, somos amigas y ambas vivimos en el mismo sector, en el mismo ambiente, pero tenemos realidades diferentes. Y en la salud mental, ambas tenemos la presencia de que esto es bastante importante. Y es por esto que en este podcast queremos hacerles entender que la salud mental es salud y no hay por qué no prestarle atención. Exacto, pero antes de hablar y entrar de lleno al tema de lo que es la salud mental, considero prudente que primero tenemos que comenzar definiendo qué es la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, básicamente nos referimos a ciertos factores, tanto físicos como psicosociales, que van más allá de lo que son los trastornos mentales, sino más bien el entorno que vivimos y también a nuestro estilo de vida. Es decir, que dependiendo de nuestros estímulos externos, vamos a tener lo que es una estabilidad o inestabilidad mental. Claro que sí, y justo como vas diciendo, nosotros a diario reflejamos sentimientos y dependiendo de cómo nos sintamos y cómo está nuestra mente, nos reflejaremos en la sociedad y en el día a día. Exactamente, porque un ejemplo, si tú estás en un entorno lleno de estrés, vamos a suponer en tu trabajo, en la escuela, en donde tú eres muy autoexigente, sí. También tus padres o incluso tu jefe, tus maestros, son personas bastante estrictas y tú como que no sabes con quién hablar del tema, cómo liberar tus emociones, básicamente lo que va a generar es una afección mental. Y a esto lo que le llamamos es estrés. Entonces ahí vas a tener lo que es una inestabilidad mental y por esto es bastante importante hablar de lo que son los temas de salud mental y obviamente cuidar de esta. Bueno, Taisha, ya para entrar más en materia, la producción nos trajo algunas preguntas que tenemos acá en la mesa, la cual vamos a ir abordando mediante vaya surgiendo este podcast. La primera dice, ¿por qué es importante hablar abiertamente sobre temas de salud mental? Es muy importante hablar de lo que es la salud mental, ya que como estaba mencionando anteriormente, la salud mental va a depender dependiendo de los estímulos externos que nosotros veamos en nuestro entorno. Correcto. Entonces, hablar de la salud mental es como hablar de nuestras propias emociones, de lo que nosotros sentimos. Y no solamente hay que hablar de esto cuando estamos deprimidos o cuando estamos abrumados, también incluso cuando estamos felices hay que hablar siempre de lo que es la salud mental. Claro, y es que también hablar abiertamente nos quita un peso que nosotros pudiéramos llegar a tener. Exacto, como para no sentirnos solos. Exactamente, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos está pasando, pero cuando desarrollamos la idea, y más si se la compartimos a un profesional, que uno puede entendernos, escucharnos, y dos, nos puede dar sugerencias, va a ser más aliviador y el peso no se va a sentir tan grande. Entonces, hablar como que de estos temas y normalizarlos va a ser lo mejor para nosotros y más duradera, como que esa confianza que tenemos y cómo nos vamos a desenvolver en lo que va del resto de nuestra vida, porque es como dices, no simplemente si nos sentimos mal, si estamos tristes, tenemos que ir a terapia un día. Hasta sintiéndonos muy bien, que tengamos un logro, podemos ir, porque es hablar abiertamente de estos temas que nosotros estamos teniendo, de cómo nos sentimos, qué emociones estamos teniendo en el momento, etcétera. Exacto, incluso yo no sé si tú consideras mi punto de vista también, Dafne, y es que actualmente los jóvenes tienen la oportunidad de hablar más abiertamente de lo que es la salud mental en comparación de tiempos antiguos, ya que cuando, un ejemplo, tú te sentías abrumado, estabas deprimido, las personas te decían, no, es que tú tienes un trastorno mental, que tú tienes que medicarte, incluso te
excluían totalmente. Y ahora es muy diferente. Ahora mismo tú puedes llamar a un amigo y puedes comenzar a decirle, me siento de tal y tal forma. Y creo que eso es bastante importante hablar porque, como mencioné anteriormente, cuando tú hablas de la salud mental, Se también nos estás alivia. expresando cómo tú te sientes, cuáles son tus preocupaciones. Y no solamente tienes que expresarlo de forma negativa, sino también de forma positiva. Claro que sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Taisha, tú la tienes ahí en la mesa. Bien, Dafne, para ti, ¿qué impacto tiene la salud mental en nuestra vida diaria? Bueno, yo digo que la salud mental tiene demasiado impacto porque básicamente nuestra vida está regida por emociones y sentimientos. Y dependiendo cómo nos sintamos y qué sentimientos tengamos en el momento, nos vamos a desenvolver en el día a día. Dígase, si estamos muy felices, si estamos muy contentos o si tenemos un problema en nuestros hogares y personalmente, eso va a influenciar demasiado en nuestra vida diaria y en nuestro día a día. Dependiendo cómo yo me sienta, yo voy a saber si me puedo concentrar en el trabajo. Dependiendo cómo me sienta, yo voy a ver cómo me puedo proyectar con mis amigos, compañeros, cómo van a ser mis relaciones. Y es algo que están todos los días, porque nosotros, como decía, nos regimos por sentimientos. Hay algo que yo tengo en mente y es como que una percepción que la tengo, me encantaría compartirla contigo. Y es que yo siento que los sentimientos y uno mismo están como que en una balanza y en una cuerda. Y si nosotros, un sentimiento de eso se nos desequilibra, nuestro cuerpo completo también lo va a hacer. Y esa cuerda puede peligrar. Exacto, incluso yo considero también de que el impacto que tiene la salud mental en nuestra vida, tal y como mencionaba anteriormente, es que va a depender en el entorno en que nosotros vivimos y con las personas con las cuales nos juntamos y nuestro estilo de vida. Tal y como tú mencionabas anteriormente, dependiendo de si nuestras emociones son bastante fuertes, si son positivas, si son negativas, eso va a influir en la manera en la que nosotros nos vamos a desenvolver en nuestro día a día. Ya que si yo estoy muy deprimido, si estoy bastante estresado, probablemente no vaya a ser eficiente lo que yo vaya a hacer. Y es que una inestabilidad mental no solamente nos afecta a nosotros, sino a las personas que nos rodean, ya que como seres humanos somos seres sociales, vivimos por y para los otros. Entonces, dependiendo en la forma en la que nosotros nos podamos desenvolver, eso los va a afectar a ellos también. Y es por esto que tenemos que considerar tener una buena estabilidad mental para no solamente afectarnos a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Porque un ejemplo, en tu trabajo, tal y como mencioné con el anterior ejemplo, si tú estás bastante estresado, tú no vas a poder desenvolver tus labores como realmente se debería hacer. ¿Y qué va a suceder? En tu trabajo tú no eres la única persona que estás ahí. Entonces, al tú descuidar lo que son tus responsabilidades, entonces, si otra persona depende de estas, también le estarías afectando. También algo que me viene a la mente con eso de las emociones y de cómo nos proyectamos hacia las demás personas es cuando estamos muy enojados por algo y tenemos un problema y ese problema queremos descargarlos con otras personas y es algo que intencionalmente lo llegamos a hacer, pero saber si tenemos como que una estabilidad emocional y sabemos distinguir, ok, estas son mis emociones, así me siento, pero no puedo proyectarlas hacia demás personas porque ellos no tienen que ver con eso. Exacto. Va a ser algo que va a marcar una diferencia. Algo también que ayuda bastante es comunicarle esos sentimientos a un profesional, porque puede que nosotros los manejemos de una manera, pero correctamente ellos son los que tienen lo que nos pueden decir de cómo desenvolvernos. Como la potestad de decirte, realmente de sugerirte, de ayudarte, incluso de darte un consejo y de ayudarte a mejorar todas tus preocupaciones que tú tengas en cuanto a ese Muchas tema. veces también algo que tú mencionas del entorno en donde estamos es que no nos damos cuenta de actos y de acciones que hacen las personas que nos pueden afectar a nuestra salud mental. Y hasta que no tomamos un tiempo de pensar, ok, estoy pasando por esto, me hicieron esto y esto está degradando bastante mi salud mental, no va a ser hasta el momento de que caigamos en cuenta. Y esto muchas veces no simplemente se soluciona hablando con un amigo o contándole a alguien que tengamos mucha confianza, sino hasta el momento de que hablemos con un profesional y de con un experto en que nos
quite esa venda de los ojos y nos diga, tú estás pasando por esto y hay que Exacto. comenzar a tomar acciones y buscar las soluciones para tu problema. Es vital en cómo nos vamos a desenvolver en el día a día. Exactamente. Entonces, básicamente el impacto que puede tener la salud mental en nuestro día a día va a depender de muchos factores, del Correcto. entorno en el que vivamos, con las personas que nos relacionamos y de nuestro estilo de vida. Y de nuestra mentalidad también. Y antes de continuar con esta conversación que está bastante buena, vamos a irnos a una pequeña pausa y luego seguimos con De Mente Abierta.